Me llamo María, tengo 55 años y hasta hoy creía conocer a mi familia. El aire de la mañana, a pesar de la brisa fresca que entraba por la ventana, se sentía pesado en mi pecho. Era mi cumpleaños, un día que había esperado con la esperanza de que, al menos, este año las cosas serían diferentes. La casa olía a café recién hecho y a pastel de chocolate, un aroma que siempre había asociado con momentos felices. Mis manos se movían de forma casi automática en la cocina mientras envolvía un pequeño regalo para mi hijo David, con la ilusión de que mostrarle mi amor lo hiciera recordar todo lo que había sacrificado por él a lo largo de los años. La casa se llenó poco a poco con las voces de los que más amaba, pero una sensación implacable de temor se apoderó de mí. David llegó acompañado de su esposa, Carla, con una sonrisa que escondía algo más que buenos deseos. Desde el primer instante supe que algo no estaba bien, pero decidí ignorar el malestar que crecía en mi interior. Me repetí que debía estar agradecida. Tenía a mis seres queridos cerca, al fin y al cabo. La celebración comenzó con risas y anécdotas compartidas, pero yo no podía dejar de notar cómo las miradas de Carla se deslizaban sobre mí llenas de desdén. Mientras abría los regalos, la emoción crecía en mi pecho, albergando la esperanza de que al menos este año recibiría algo que me hiciera sentir valorada. ¡Qué inocente fui! Cuando me entregaron una caja, no imaginé que se convertiría en el símbolo de mi humillación. Desenvolví lentamente el papel brillante, sintiendo el rugido de mi corazón. Las sonrisas de David y Carla se hicieron más intensas. No comprendía por qué. Al abrir la caja y encontrarla vacía, todo se detuvo. Una profunda sensación de traición me atravesó como un rayo. Mis manos temblaban mientras buscaba comprender lo que estaba sucediendo. ¿Qué significa esto?, logré decir con una voz que apenas surgía de mi garganta. Las risas en la habitación se apagaron de golpe. La mirada de Carla era una mezcla de satisfacción y burla, como si hubiera logrado un importante objetivo a mi costa. «Solo queríamos que supieras que ya no eres necesaria», me dijo David con frialdad, su voz resonando como un eco, una condena a mi vida reductora. El dolor se extendió por mi pecho, y en un instante mi vida me pareció vacía. Creían que me habían dejado sin nada, pero mi esposo me había dejado todo, repetí en mi mente, tratando de aferrarme a ese consuelo ardiente que me ofrecía un pequeño rayo de esperanza. Pero el frío de la realidad me envolvía, el eco de la burla resonando en mis oídos, la sensación de estar atrapada en una trampa que había sido urdida por quienes más amaba. Al mirar a través de la habitación, vi a David y a Carla abrazándose, compartiendo risas que cruelmente eran ajenas a mi dolor. En ese panorama desolador, empecé a darme cuenta de que había dejado que su codicia y su ambición definieran mi valor. Aquel lugar que una vez fue un refugio, ahora se sentía como una prisión. La humillación causada por su desprecio se transformó en una llama que comenzaba a arder en mi interior. Mientras la risa se reía de mí, el ambiente se volvió un mar de desasosiego. No podía quedarme de brazos cruzados, no podía permitir que la debilidad me consumiera. Esta situación, por humillante que fuera, encendió un deseo oculto en mí, no solo de recuperar lo que me habían despojado, sino de recuperar mi dignidad y mi lugar en el mundo. Decidí que no me dejaría vencer. Esa noche, mientras el eco de sus risas resonaba en mis oídos, una nueva determinación comenzó a formarse en mi corazón. Con cada latido, me repetí una frase que ahora sería mi mantra en los días venideros. Creían que me habían dejado sin nada, pero mi esposo me había dejado todo. En ese momento, supe que no estaba sola. Mi viaje hacia la justicia apenas comenzaba. La risa feliz de David y Carla
se desvanecía lentamente mientras me retiraba al pequeño cuarto que había convertido en mi refugio. El hogar, ese espacio que había construido con tanto amor, se sentía como una prisión. La habitación estaba oscura y apenas iluminada por un rayo de luz que se filtraba a través de la cortina polvorienta. Allí, rodeada de cosas que solían ser significativas, sentí el peso de la traición aplastarme. Me senté en la esquina de mi cama, sintiendo las lágrimas brotar sin control. Intenté recordar algún instante de felicidad familiar, un momento que pudiera aliviar la carga en mi pecho, pero solo encontraba ecos de risas burlonas, sombras que danzaban en mi mente. Esa noche, el dolor en mi corazón se sentía más intenso, como si una marea de recuerdos dolorosos comenzara a arrastrar con fuerza lo poco que quedaba de mi sentido de pertenencia. Mientras me sumía en mis recuerdos, las memorias de una época más feliz comenzaban a invadir mi mente. De pronto, vi flashes de un pasado en el cual había elegido dedicarme por completo a la crianza de mis hijos, sacrificando mi carrera y mi vida personal. Me vi a mí misma tejiendo mantas para sus cunas, esperando con ansias sus primeras palabras. Cada merienda que preparaba con amor, el cariño que depositaba en momentos cotidianos se transformaba en un refugio. Esa fue mi misión, mi propósito. Sin embargo, esa misma entrega me había hecho olvidar que también había unidad en mí que merecía ser atendida. El recuerdo de José, mi esposo fallecido, emergió con fuerza ante mí. Su risa, su mirada comprensiva y su apoyo incondicional eran recuerdos que me llenaban de calidez. Él siempre había valorado mis esfuerzos y nunca dejó que me sintiera menos. En sus ojos, yo era más que una madre o una esposa. Era su igual, y eso me hacía sentir especial. Sin embargo, ahora que él ya no estaba, las voces de David y Carla llenaban el vacío, gritándome a través de su desprecio que ya no pertenecía. A medida que rememoraba esos momentos, la angustia se mezclaba con una profunda tristeza. Si alguna vez me sentí amada y valorada, ahora todo parecía un sueño efímero que se desvanecía. Las imágenes de mi familia en las paredes, llenas de sonrisas y alegría, se volvían testigos mudos de mi sufrimiento. ¿Cómo había llegado a este punto? ¿Cómo había permitido que el amor se transformara en traición? Los recuerdos se entremezclaban con sentimientos de rabia y confusión. Mientras intentaba ahogar el mar de emociones, una idea imprudente comenzó a gestarse en mi mente. Tenía que hacer algo. No podía quedarme de brazos cruzados, permitir que la indiferencia y la avaricia de Carla y David definieran mi existencia. Comencé a darme cuenta de que mi papel en esta historia no era ser solo la víctima. Con una resolución basada en el dolor que había experimentado, decidí que debía armarme de valor para enfrentar la realidad y descubrir qué planes tenía mi familia para mí. La traición de David y Carla no podía quedar impune. Parafraseando a José, sabía que los lazos familiares se podían romper, pero también se podían reconstruir. Así que me levanté, decidida. Necesitaba una estrategia, un camino hacia el entendimiento de todo lo que había estado sucediendo a mis espaldas. Me dirigí a mi viejo desván, un lugar que antes había atesorado porque guardaba recuerdos entrañables, los álbumes de fotos de mis hijos cuando eran pequeños, sus primeros dibujos y las cartas que solían compartir en familia. Pero ahora, en este lugar lleno de polvo y sombras, se sentía como un refugio en la oscuridad. El olor a madera envejecida y el polvo acumulado me rodeaban, revelando que el tiempo había pasado por allí sin compasión. Con un temblor en mis manos, comencé a abrir las cajas polvorientas, esperando que algo en su interior me proporcionara las respuestas que tanto anhelaba. Cada vez que abría una caja,
un torrente de recuerdos se desataba, imágenes de tiempos más sencillos, de amor incondicional y de noches en que José y yo veíamos a nuestros hijos jugar en el jardín. Las risas aún resonaban como ecos distantes, y el calor de esos momentos me reconfortaba en medio del sufrimiento. Finalmente, entre papeles arrugados y recuerdos olvidados, encontré una caja que parecía distinta. La abrí y me di cuenta de que contenía documentos que José había guardado. Eran testamentos, recibos y cartas, cada una más reveladora que la anterior. Mientras revisaba cuidadosamente los papeles, mis manos temblaban de anticipación. Entonces, entre ellos, vi algo que me llamó la atención: un antiguo diario que parecía haber sido olvidado por el tiempo. Lo abrí y al leer las primeras palabras, la tinta se deslizó por mis venas. Eran las notas de mi esposo, reflexiones sobre su vida, sus trabajos y algo más. Mencionaba una herencia secreta, un patrimonio destinado a mí. Me detuve en seco, dejando que la información se asimile. La sensación de poder se apoderó de mí mientras las palabras danzaban en mi mente. José había dejado un legado para asegurarse de que pudiera vivir con dignidad. La confusión se transformó rápidamente en determinación. Si había escuchado las críticas de Carla y David y había confiado en ellos, nunca había dejado que el amor de mi esposo se desvaneciera. Cocinó, cuidó y trabajó para nosotros, para que el día de mañana pudiera saber que no solo era madre, sino también una mujer digna y capaz. El miedo y la ansiedad que habían vivido en mi pecho se transformaron en un ímpetu necesario. No serían ellos quienes dictarían el rumbo de mi vida. Esta revelación se convirtió en la antorcha que iluminó mi camino. Si mi esposo había tenido la precaución de prepararme para lo que vendría, entonces no debía esperar más en la sombra de su desdén. El tiempo de la víctima había terminado. Estaba lista para reclamar mi vida. Recordé las palabras que solía repetir José sobre el valor del amor y el respeto. Su creencia en mí me llenó de nueva fuerza. Cualquier golpe emocional que me entregaran Carla y David ya no podría tocarme. Tenía la fuerza necesaria para enfrentar mi futuro y asegurar mi lugar en esta familia, comenzando desde el momento en que descubrí los secretos que había dejado mi marido. Mientras el sol caía, pintando el cielo con tonos dorados y un aire fresco navegaba por el jardín, comprendí que esta era mi oportunidad de actuar. Una nueva vida comenzaría, donde no solo podría estar en el corazón de mi familia, sino también en el centro de mi propia historia, como merecía ser. Repetí mi mantra suavemente. Creían que me habían dejado sin nada, pero mi esposo me había dejado todo. Era un recordatorio de que, aunque me habían subestimado, iba a renacer de las cenizas de su traición, con un nuevo propósito lleno de claridad y lucha. El día siguiente, el sol emergía tras un leve velo de nubes, como si el cielo mismo estuviera preparado para ser testigo de mi viaje. Con el corazón latiendo fuerte, decidí que era el momento de adentrarme en el contenido de aquella caja repleta de documentos que José había dejado. Sabía que en sus páginas encontraría las respuestas que tanto necesitaba, no solo para entender qué legado había construido para mí, sino también para trazar mi camino hacia la justicia. Esa mañana me sentía diferente. Los aromas del café recién hecho llenaban la casa, pero ya no eran capaces de apoderarse de mis sentidos como antes. Ahora estaban envueltos en una nueva determinación. Me senté en la mesa de la cocina, rodeada de un silencio que antes me aterrorizaba, pero que hoy era un refugio donde podía recobrar mi poder. Con una taza en mano, respiré hondo y abrí el diario de José mientras la luz del sol iluminaba las palabras impresas. Mientras leía, los pensamientos de mi esposo me envuelven como una manta.
Las primeras páginas hablaban de sus sueños, de la vida que imaginaba compartir conmigo y nuestra familia, de cada meta y cada amoroso detalle que, piano a piano, habíamos construido juntos. Luego, llegó un momento crucial, un inciso donde mencionaba una inversión que había realizado, algo ambiguo sobre un legado que sería revelado en el momento más necesario. Una mezcla de incredulidad y curiosidad me invadió. José siempre había sido una persona cautelosa, pero su amor por mí le había llevado a asegurarme un futuro. Allí, entre las descripciones de sus aspiraciones, encontré una sección sobre una propiedad en las afueras de la ciudad con un valor considerable. Era un terreno que poseía desde antes de nuestro matrimonio. Mi pulso se aceleró al pensar en lo que eso significaría para mí, para mi dignidad. ¿Cómo podría haber sucedido esto sin que yo lo supiera? Mientras continuaba leyendo, encontré otros documentos que me indicaban la existencia de un abogado de confianza. Era alguien a quien José había consultado a menudo y que tenía conocimiento completo sobre el patrimonio familiar. Este descubrimiento me trajo un atisbo de esperanza. Pensé en llamar a aquel abogado y pedirle que me hiciera un resumen, pero antes de eso debía prepararme. Connor, sus alias, sus secretos y, sobre todo, sus intenciones. Guardé el diario y cada documento en una bolsa de tela que alguna vez utilizaba para el mercado. Me sentía como si estuviera reuniendo mis armas para una batalla que estaba próxima. Antes de salir, me detuve frente al espejo en el pasillo. La figura que se reflejaba era una mujer que había perdido parte de su esencia, pero que comenzaba a recuperar su carácter. Las pequeñas arrugas alrededor de mis ojos eran marcas de la vida que había vivido, no signos de debilidad. Las vi como pruebas que demuestran mi lucha. El camino hacia la oficina del abogado era un trayecto que ya conocía. Recuerdos de días pasados llegaban a mí, en los que, junto a José, discutíamos arreglos familiares y testamentos. Mis pasos eran firmes, recibiendo cada pieza de información con un nuevo enfoque. Al llegar, el ambiente formal y organizado del lugar me ofrecía una calma inesperada. A pesar de la ansiedad que sentía, me resolví a enfrentar las verdades que estaban escondidas tras las puertas. El abogado, un hombre mayor de cabello canoso y mirada perspicaz, me recibió con una calidez genuina. Su voz era pacífica, y comenzamos a averiguar cuáles eran las propiedades que José había dejado y qué correspondía a mi nombre. Cuando le mencioné la herencia que había desvelado en el diario, vi su expresión cambiar. Era evidente que comprendía la magnitud de lo que estaba a punto de revelarme. Su esposo hizo planes para proteger su futuro y estaba muy consciente de las dinámicas familiares. Comenzó, mientras sacaba documentos de su escritorio. Él sabía que en algún momento necesitaría asegurar que usted tuviera su parte, sobre todo por el legado que ha construido a lo largo de los años. Cuando el abogado expuso cada uno de los detalles sobre la propiedad y su valor significativo, el peso en mi pecho comenzó a desvanecerse. Había realidades que nunca había considerado, y la posibilidad de tomar el control de mi vida estaba más cerca de lo que pensaba. El terreno en las afueras de la ciudad no era solo una inversión, era una puerta abierta hacia mi independencia y dignidad. Esto le corresponde a usted y tiene la opción de hacer lo que desee con ello, agregó, observando mis reacciones. Estas palabras resonaban con fuerza. Nunca se trató solo de los activos, sino del reconocimiento de mi valor. Mientras procesaba toda esa información, el dolor de la traición continuó ardiendo, pero también lo hizo la claridad. Supe que el tiempo para actuar había llegado. Me sentía lista para conquistar el terreno que una vez estuvo como una sombra en mi vida y transformarlo en mi refugio, un lugar donde pudiera sanar las heridas del pasado
y reconstruir mi identidad. El clima se sintió más cálido al salir, como si el sol también estuviera celebrando mi descubrimiento. La bulliciosa ciudad a mi alrededor se tornó un hilo de posibilidad. El ruido de los automóviles y las conversaciones eran melodías que hablaban de nuevas oportunidades. Pero un pensamiento persistente cruzó mi mente. ¿Cómo reaccionarían David y Carla al enterarse de que había un legado que reclamaba como mío? A medida que caminaba hacia casa, el escenario familiar se convirtió en un campo de batalla mental. Ya no podía ver la casa solo como un refugio, sino como un lugar donde se había cultivado la traición. Sin embargo, con mi nuevo conocimiento, el hogar podría transformarse en una fortaleza. Empecé a planear cómo usaría la herencia en mi beneficio. La noche caía y el silencio se volvió abrumador en el hogar. La oscuridad de las paredes contrastaba con la luz brillante que había encontrado en mí. Recordé las palabras que siempre decía José sobre el valor del amor y el respeto. Su creencia en mí ahora me llenaba de una fuerza renovada. Cualquier golpe emocional que me entregaran Carla y David ya no podría tocarme. En esa oscuridad, una chispa empezó a brillar. Había un camino frente a mí, uno que podría finalmente llevarme hacia la reconciliación o, si fuera necesario, hacia una ruptura total. Con cada paso que daba hacia mi nueva vida, repetía mi mantra con firmeza. Creían que me habían dejado sin nada, pero mi esposo me había dejado todo. Con esta afirmación como mi baluarte de fuerza, sabía que estaba lista para enfrentar cualquier adversidad venidera. Era el momento de la revelación y estaba decidida a hacer lo que fuera necesario para reclamar no solo mi vida, sino el legado que José había planeado para mí. Los días que siguieron a mi encuentro con el abogado transcurrieron con una mezcla de nerviosismo y determinación. Cada paso que daba en mi hogar se cargaba de un nuevo significado. La casa se había convertido en un lugar donde las miradas y los murmullos de David y Carla resonaban con la misma intensidad que el eco de los secretos que José había dejado atrás. Mientras las sombras de la noche se alargaban, me sentía cada vez más impulsada a descubrir la verdad oculta tras los comportamientos de mi nuera y mi hijo. A partir de aquel momento, decidí actuar con sutileza. Se había terminado el tiempo de la pasividad. Durante años había permitido que la dinámica familiar me relegara a un segundo plano, pero estaba decidida a tomar el control. Convertí mi observación en una herramienta poderosa. Cada gesto, cada intersección de palabras entre David y Carla me proporcionaba un mapa de sus verdaderas intenciones. Era como si una nueva brújula interna me guiara hacia la verdad. Las cenas familiares, que antes eran un mero ritual de unión, comenzaron a revelarse como oportunidades para escuchar. Mientras preparaba la comida en la cocina, donde el aroma de mi receta favorita inundaba el ambiente y llenaba el espacio de memorias agridulces, ponía atención a sus palabras, gravitando lentamente sobre el sutil lenguaje del desdén en sus fracasos y éxitos. David hablaba de nuevas inversiones que estaba contemplando, mientras Carla interrumpía con una risa forzada, como si buscara ocultar su desdén. La tensión crecía, y mi corazón latía con más fuerza cada vez que sus miradas se encontraban. Durante una de esas noches, mientras servía la cena, noté que Carla había dejado caer un folder que contenía documentos sobre propiedades. Un instante fugaz, que para ellos quizá no significaba nada, era para mí una revelación. Recogí el folder con cierta agilidad, como si se tratara de un documento crítico. En su interior, encontré planos de la propiedad que había descubierto en el diario de José. Era evidente que habían estado preparando argumentos para negarme parte de lo que incluso por derecho me pertenecía. Cuando nuestras miradas se cruzaron, Carla sonrió, pero en sus ojos vi una chispa de alerta.
Ambos sabían que estaba al tanto de más de lo que aparentaba. En ese momento sentí que el aire se tornaba denso y el sudor comenzaba a acumularse en mi frente. Pero en lugar de flaquear, esa sensación se transformó en un renovado espíritu de lucha. Me había convertido en una investigadora silenciosa en la historia que se estaba escribiendo ante mí. En los días siguientes, regresé a ver al abogado con más preguntas y demanda de aclaraciones en mi mente. Comenzaba a comprender la magnitud de lo que estaba en juego. No solo estaban en peligro los activos que había esperado heredar, sino también el reconocimiento de mi lugar en esta familia. Cuando le relaté los sucesos, él me escuchó atentamente y asintió en complicidad. Los bienes de su esposo deben ser manejados con cuidado. Debe asegurarse de que la información no se filtre, dijo, sus ojos transmitiéndome un aire de advertencia y comprensión. La idea de que David y Carla siguieran planeando a mis espaldas me llenaba de inquietud. Se estaban gestando conspiraciones sobre las que tendría que actuar con inteligencia. Decidí que era momento de profundizar más. Utilicé mi familiaridad con algunas de las decisiones de José y revisé el archivo que guardaba en casa. Pasé horas revisando y organizando documentos, como una caja de rompecabezas donde cada pieza comenzaba a encajar. Encontré recibos que detallaban pagos hacia la propiedad, contratos vinculantes y comunicaciones con el abogado. La adrenalina corría por mis venas mientras un fuego renovado me llenaba con cada descubrimiento. Los fines de semana se convirtieron en un ciclo de investigación y planificación. Mientras David y Carla se distraían con sus actividades sociales, comprando y haciendo planes en mi cocina, yo hacía lo contrario. En lugar de limitarme a ser la espectadora, me convertí en la operadora encubierta, haciendo preguntas a conocidos, recolectando información sobre la propiedad de José, la comunidad y las transacciones recientes. Gradualmente, mi visión se agudizaba hasta formar una red de confianza sobre la que iba a construir mi futuro. Con cada paso hacia adelante, la angustia de la traición se transformaba en energía mediante un fuego sagrado que encendía mis entrañas. Las risas de Carla y las palmaditas que David me daba en la espalda intentaban seguir llenándome de la ideología de que yo era solo una carga. Pero ahora, esos gestos tenían un nuevo significado, uno que podría ser un cálculo erróneo de su parte. La noche que finalmente encontré la información crucial llegó sin previo aviso. Había estado hablando con una amiga que conocía a un trabajador de la construcción que había estado allí cuando José adquirió el terreno. Él me reveló que, además de la propiedad, había algunas modificaciones documentadas que José había planeado para algún tipo de desarrollo, algo que podría elevar el valor más allá de lo que había imaginado. Supe que esto podría ser un cambio radical en la situación. Con cada descubrimiento hecho, mi sentir de justicia crecía en mí. La traición ya no sería un pasaje a la desesperación, sino una motivación para tomar mi vida en mis propias manos. Creían que me habían dejado sin nada, pero mi esposo me había dejado todo. Repetía como un mantra, una promesa que me mantenía firme en cada acción que tomaba. Los días se transformaron en semanas y mis preparativos culminaron en la resolución de que sería el momento oportuno para confrontar a David y Carla. Con mi arsenal de evidencias en mano, documentos, planos y la resolución interna de una mujer que había renacido, mi nueva identidad comenzaba a tomar forma. Ya no sería la madre sufrida y silenciosa. Tenía la fuerza y la determinación de una mujer dispuesta a reclamar su lugar en la familia. La confrontación se acercaba y con ella la posibilidad de cambios profundos. Tenía en mi mente cómo iba a presentarles los hechos,
Mis palabras serían un flecha afilada, un atlante de la verdad que, cuando fuera el momento, penetraría en el corazón de la deslealtad. No tenía dudas ni miedos. Estaba lista para tomar las riendas de mi vida. El día que elegí para confrontar a David y Carla fue uno de esos días en que el clima parecía reflejar mi estado emocional. Un cielo gris y amenazante, lleno de carga eléctrica. La casa, que había sido un refugio de vida y memoria, se convirtió en una fortaleza de mi determinación. Cada rincón de ese hogar estaba impregnado con las risas pasadas, pero ahora se palpaba una atmósfera tensa que resonaba con lo que vendría. Me levanté temprano, como solía hacerlo. Preparé un desayuno sencillo, el aroma de los huevos revueltos y el café recién hecho flotaba en el aire. Mientras el sonido de los utensilios chocando resonaba en la cocina, sentí cómo mis manos temblaban no de miedo, sino de la adrenalina acumulada. Era el eco de una batalla personal que estaba a punto de librar. Miré por la ventana. El viento movía las hojas de los árboles, un recordatorio de que la naturaleza también se estaba preparando para el cambio. La calma que imité durante ese desayuno fue casi una actuación. David y Carla entraron en la cocina como si nada estuviera sucediendo. La charla sobre trivialidades y noticias del día comenzó, pero yo ya no era la espectadora pasiva de sus vidas. Con una sonrisa que no llegaba a mis ojos, interrumpí. Necesito hablar con ustedes sobre algo importante. La seriedad en mi voz hizo que sus miradas se encontraran. Era el primer indicio de que el flujo de la conversación había cambiado. Carla alzó una ceja y David, viéndose inquieto, se pasó una mano por el cabello, un gesto que había llegado a reconocer como una señal de desasosiego. ¿De qué se trata, mamá?, preguntó David en un tono que estaba muy lejos de ser genuino. Esa angustia fingida me daba más fortaleza. Sabía que el momento había llegado. Hace unos días tuve una conversación con el abogado de tu padre, dije, dejando caer cada palabra como una semilla en suelo fértil. Observé cómo sus rostros cambiaban, pasaban de la despreocupación a una atención fija y de pronto a nerviosismo. Él me reveló algunas cosas sobre las propiedades de papá y cómo planeó asegurarme un futuro. El silencio se hizo pesado. Las palabras flotaron en el aire como un zumbido. Podía sentir la tensión acumulándose en el espacio entre nosotros. David intentó sonreír, pero apenas logró curvar sus labios. ¿Qué cosas, mamá? Saqué de mi bolso la carpeta que había estado preparando durante semanas, conteniendo todos los documentos, planos y evidencias que respaldaban mi reclamo. La piel de mis manos se sentía suave, pero decidida. Mientras abría la carpeta, sentía hasta el más mínimo detalle, el suave roce del papel, la textura del cartón que soportaba la prueba de mis palabras. Coloqué los documentos sobre la mesa con un ligero golpe, como un desafío. Este es el contrato de la propiedad que todavía pertenece a mi nombre. Aquí están las modificaciones que él había planeado hacer y su valor actual. Estoy segura de que ahora entiendes la magnitud de lo que significan estos papeles, afirmé, sintiendo cómo la seguridad crecía dentro de mí. Los ojos de Carla se abrieron como platos. La incredulidad y la sorpresa reflejadas en su rostro me llenaron de satisfacción. La risa que antes ardía como un fuego de desdén ahora se extinguía ante la verdad desnudada. David pasó de estar inquieto a manosearse las manos, buscando en los manifestantes de mis palabras una rendija por donde escapar. Pero, mamá, tú no comprendes. La voz de Carla se volvió una mezcla de desprecio y ansiedad. No tenemos nada que ver con eso. Ya sabes que papá no quería que... ¿Que qué? Interrumpí, sintiendo cómo mi voz se erguía por encima de la suya, firme y decidida. Que no quería que supiera la verdad, que no quería que tuviera acceso a lo que legítimamente me pertenece. No me hables más de lo que él querría.
Esto es sobre mi derecho de vivir sin la sombra de la traición que han construido. El ambiente se tornó más frío. Sentí que cada palabra pronunciada erigía un muro entre ellos y yo, una separación que había comenzado desde la humillación, pero que ahora se convertía en un espacio de justicia. Mi fortaleza interna estaba creciendo. Ya no era la madre sumisa, sino una mujer decidida a reclamar su vida. David, intentando recuperar la compostura, pegó un vistazo a los documentos. Mamá, estas son cosas complicadas. ¿No crees que deberías tomarte un tiempo para pensar el paso que estás dando? ¿Qué hay de mí y de Carla? ¿Qué hay de ustedes? Respondí, desafiando su mirada. Siempre han intentado hacerme sentir como una carga, como si no tuviera nada que aportar. Pero ahora sé que tengo un legado que vale la pena ser defendido. Ya no me queda más por perder y es tiempo de que pasen a la realidad. Las emociones en sus rostros eran un baile de rabia y desesperación. Ariel, mi amiga cercana, había dicho en alguna ocasión que cuando las verdades salen a la luz es como abrir una caja de Pandora, lo suficiente para saber que no hay regreso. Esa sería mi caja de Pandora. Lo que más lamento, continué, consciente de su mirada helada, es que, aunque me duele este momento, sé que mi lucha es más grande que la traición. Mi amor para con tu padre fue siempre verdadero, y ahora mis acciones honrarán su legado, aunque ustedes no lo entiendan. Antes de que pudiera aún intentar replicar, dejé caer la carta que José había dejado, en la que explicaba su visión de lo que iba a suceder con aquellos contratos y su deseo de que yo tuviera el control de nuestra herencia. La carta se deslizó sobre la mesa, un recordatorio tangible de la decisión de un hombre que aún me amaba desde el más allá. Un momento de silencio pesado caía entre nosotros. Las palabras dicho calaban hondo, y el peso de la verdad finalmente comenzaba a asentarse. La confrontación, que había parecido tan aterradora en un principio, ahora era un acto de liberación. Tenía esperanzas de que pudiéramos ser una familia, dije, sintiendo una mezcla de tristeza y resolución. Pero ahora entiendo que debo protegerme. No tengo miedo de enfrentarles y reclamar lo que siempre me perteneció. El aire en la habitación cargaba una tensa expectativa. Estaban atrapados, y mi voz resonaba con la fuerza de una gigante. Podía sentir la energía del lugar vibrar a mi alrededor. Era el clima que había predicho, el cambio en la atmósfera. La justicia iba a ser mía, y nadie podría evitarlo. Mientras ellos lidiaban con la realidad que acababa de imponerles, repetí mi mantra en silencio. Creían que me habían dejado sin nada, pero mi esposo me había dejado todo. Con esos pensamientos reafirmando mi poder, supe que el camino apenas comenzaba a despejarse ante mí. El silencio se hacía cada vez más profundo, como una neblina que envuelve todo a su paso. David y Carla intercambiaron miradas cargadas de incertidumbre, y el aire pareció electrificarse con la resonancia de mis palabras. Yo sabía que había traspasado una línea que jamás imaginé cruzar, no solo en términos de la verdad que había revelado, sino en la forma en que había decidido tomar el control de mi vida. ¿Qué estás tratando de lograr con esto, realmente?, preguntó David, su voz apenas un susurro, como si temiera que un volumen más alto pudiera desatar algo que no podía controlar. Su rostro se transformó del desconcierto a una especie de cólera aprehensiva. Carla, por su parte, se mantenía rígida, con los brazos cruzados, intentando erigir una barrera. No se trata solo de mí, David, respondí con firmeza, sintiendo que mis palabras resonaban como un tambor marcando el ritmo de mi determinación. Se trata de lo que José planeó para nosotros. Se trata de su legado, de su amor y de cómo decidieron pisotearlo. Esto es una cuestión de justicia y orgullo. David hizo un gesto de impotencia,
como si estuviera intentando salir de un mar de confusión. Nunca quisimos hacerte daño, mamá. Solo queríamos proteger el patrimonio. Ahora todo esto se ha vuelto tan complicado, dijo, su voz temblorosa, cediendo poco a poco ante la presión de la revelación. ¿Proteger el patrimonio de qué manera, David? Interrumpí, sabiendo que ya no podía permitir que la culpa lo mantuviera en un estado de negociación. Con engaños, con manipulaciones, usando mi nombre y los planes de tu padre como moneda de cambio. ¿Eso es lo que significa proteger para ti ahora? Un silencio penetrante se instaló mientras sus mentes procesaban la traición. Era un veneno que empezaba a filtrarse en su relación, la misma traición que había perjudicado nuestra familia. En su silencio, podía ver cómo se desmoronaban las defensas que habían trabajado tanto por construir. Carla era la primera en quitarse la máscara. Esto no es solo un tema de propiedades, sino de tu incapacidad para dejarnos, para avanzar. Sabes que no lo necesitas. Todo esto es solo una forma de hacerte sentir viva en medio de nuestro éxito, dijo con tono afilado, intentando desvirtuar la verdad como si pudiera desarmar mi argumento con palabras vacías. La rabia que me provocaban sus palabras no hizo más que avivar la llama dentro de mí. Mi éxito no es a expensas de ustedes. Nunca lo fue, respondí, sintiendo el fuego de la resolución arder dentro de mí. ¿No se dan cuenta de que su codicia y sus mentiras solo los han llevado a un callejón sin salida? Esto es un ciclo, y el ciclo tiene que romperse aquí y ahora. Mi voz, ya sin miedo, se elevaba con cada palabra. Era como si el eco de mis pensamientos se hubiera despojado de su timidez. Ahora tenía un peso, una fuerza capaz de ser escuchada. La seguridad que había ganado en ese momento me empoderaba. Vivía un renacimiento casi mítico. Una parte de mí había resurgido y no iba a permitir que volviera a ser sofocada. David trató de hacer un último intento por calmarme, pero sabía que sus intentos eran poco más que una estrategia desesperada. Podemos encontrar una solución, mamá. Esta es una familia y deberíamos trabajar juntos. No tiene que ser así. Ya no deseo ser parte de una sí que solo favorezca a unos pocos a expensas de otros, contesté con calma. Quiero mi lugar y mi herencia, no como un regalo, sino como el derecho que me asiste. Carla se cruzó de brazos, pero en sus ojos podía notar el desasosiego. La verdad se entrelazaba con el miedo, y aunque trataba de mantener una fachada de control, la vulnerabilidad que había mostrado antes se desvanecía poco a poco. No puedes hacer esto. No puedes simplemente venir aquí a dar órdenes, replicó, aunque su voz sonaba menos convencida. El caos interno que había intentado evitar estaba aflorando. No estoy aquí para dar órdenes, estoy aquí para hacer valer mis derechos, respondí, cada palabra cargada de la convicción que había cultivado en mi corazón. Y justo en ese preciso momento, algo en el aire cambió radicalmente. Había una carga eléctrica, como si el universo entero se hubiera alineado para apoyar mi causa. La tormenta no estaba solo afuera, pero también en esa sala. Cada rayo y truenos acompañaban mis palabras. David lanzó un suspiro profundo, como si finalmente hubiera comprendido que no había vuelta atrás. No queremos que esto termine así, mamá. Te necesitamos, dijo, un tono de súplica ahora en su voz. Entendía que su intención no era del todo maliciosa, sino una creencia distorsionada, una ilusión de control sobre su vida y su entorno. Pero eso no podía justificar la traición. Lo que necesitan es encontrar su propia independencia, respondí con el mismo tono de firmeza que había utilizado. Así, se hizo eco una resolución que hasta entonces había permanecido oculta. Lo que había comenzado como un enfrentamiento se transformó en un ritual de despojo donde desnudábamos las verdades que llevábamos muy dentro, tanto ellos como yo.
Ya no era la madre en el papel pasivo. Había sido testigo del crecimiento de la traición y ahora estaba lista para enfrentar las consecuencias. Cuando finalmente la habitación se llenó de un tenso silencio nuevamente, entendí que las decisiones que había tomado estaban sentando las bases para un nuevo comienzo. Y así como este encuentro ha terminado, cada uno de nosotros deberá enfrentar la naturaleza de sus acciones y asumir las consecuencias. Pero esto no termina aquí. Estoy lista para luchar por lo que me corresponde. A partir de ahora, ya no seré un objeto más, sino una mujer reconocida en esta familia. David y Carla se encontraron atrapados en el compás de su propia deslealtad, y su falta de reconocimiento hacia mí se convertiría en su mayor caída. Mientras me erguía con firmeza, sentí la liberación de dejar atrás no solo la incertidumbre, sino el peso que había llevado durante años. Salí de esa habitación sintiendo que un nuevo capítulo se iniciaba. Creían que me habían dejado sin nada, pero mi esposo me había dejado todo. Murmuré mientras cerraba la puerta detrás de mí, alisando mi falda y sintiendo una brisa fresca y renovadora que me empujaba hacia adelante. Con cada paso que daba, me sentía más fuerte y más determinada. No solo reclamé mi vida, sino que forjé un nuevo camino por delante. El día que dejé la casa en la que había compartido tantas memorias, el sol brillaba con una luz intensa, como si el universo celebrara mi decisión de volver a vivir. La brisa fresca acariciaba mi rostro, llevándose consigo las sombras del pasado. Caminaba con paso firme por la acera, sintiendo una mezcla de ansiedad y emoción. Era el primer día de una nueva vida, y cada paso que daba resonaba como un mantra en mi mente. Creían que me habían dejado sin nada, pero mi esposo me había dejado todo. Mi nueva realidad se manifestaba en pequeños momentos. Al mudarme a un departamento en un barrio tranquilo, cada rincón que decoraba se transformaba en un símbolo de libertad y renacimiento. La luz entra por las ventanas, iluminando paredes recién pintadas de un blanco radiante. En la cocina, el aroma del café recién hecho se mezclaba con el de las flores que había puesto en un jarrón. Aquellos aromas eran un recordatorio de que estaba comenzando a escribir un nuevo capítulo. Comencé a establecer mi independencia con la ayuda de un abogado. Revisamos documentos, discutimos estrategias y empezamos a estructurar mi futuro. La herencia de José no solo representaba propiedades materiales, sino que era un testimonio de su amor y la validación de mi trayectoria. Me sentía más fuerte a medida que avanzaba, y cada firma que ponía era una afirmación de que tomaba el control de mi vida nuevamente. Al poco tiempo, decidí rendir homenaje a mi propia vida y a la de José, creando un pequeño jardín en el balcón. Sembré flores de colores brillantes y plantas aromáticas, cada una de ellas simbolizando una parte de mi pasado y mi futuro. Ver cómo crecían, cómo florecían bajo el sol, era un reflejo de mi propia evolución. El cuidado del jardín se convirtió en un escape, un recordatorio constante de que la belleza podía surgir incluso de las circunstancias más difíciles. Comenzaba a recordar momentos felices, y no solo los buenos, ¿no?, sino también luces en medio del dolor. Había dejado de lado amistades por años y decidí reconectar con ellas. Pronto, el eco de risas y charlas llenaba mi nuevo hogar, llenando los espacios vacíos de mi vida. Cada reunión era un paso hacia adelante, un recordatorio de que nunca había estado sola y que aún había amor en mi vida. Sin embargo, también estaba el eco de las sombras que había dejado atrás. La última vez que me encontré con David y Carla fue incómoda. Ambos parecían perdidos, atrapados en sus propias decisiones erradas. Al mirarlos, entendí que, aunque era necesaria mi defensa de mis derechos, no deseaba su sufrimiento. Esto no puede continuar, les dije con firmeza, reconociendo que debíamos encontrar una manera de reconstruir la relación,
aunque ya no podría ser de la misma manera. Mi voz resonó con una fortaleza que no había imaginado poseer. Con cada día que pasaba, me sentía más entera. El pasado ya no tenía poder sobre mí. Era mi historia y estaba lista para contarla. No era solo una sobreviviente de una traición, sino una mujer que comenzaba a dar pasos firmes hacia su propia felicidad. No había más lugar para la culpa, y el amor que había compartido con José se convertía en un faro en mi camino. La vida se transformaba en un lienzo en blanco, en el que comenzaba a estampar los colores de mis emociones y mis esperanzas. Con cada día que me levantaba, me decidía a ser la artista de mi destino. Acepté que era posible sanar y crecer, que el futuro podía ser brillante. Cada nuevo amanecer traía consigo la promesa de nuevas oportunidades. Caminaba por la calle con la cabeza en alto y un ligero susurro de música en mi corazón. La aventura me aguardaba y estaba lista para vivirla plenamente. Al dejar atrás el miedo y abrazar la fortaleza dentro de mí, sabía que era el momento de florecer. Así, con una sonrisa en el rostro y entre aromas familiares, me encaminaba hacia un futuro lleno de potencial. Yo era la creadora de mi destino y nada podría detenerme.